Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a otro capítulo de su podcast favorito, La Ley como Contrato Social, el caso de Guatemala. Esta vez estaremos hablando de un acontecimiento bastante reciente que ocurrió en nuestro país vecino, la República de Guatemala. Por favor, Vane, danos la introducción. Claro, Ana, para empezar debemos tener un poco de contexto. El pasado 8 de marzo de este 2022 se aprobó una ley que ha dado lugar a gran controversia. Esta ley, nombrada como Ley para la Protección de la Vida y la Familia, básicamente dice que todo tipo de aborto está totalmente prohibido. Ha aumentado la pena de 5 a 10 años, sin importar si incluso el aborto es por causas médicas, y también se ha establecido que queda totalmente prohibido ciertos tipos de derechos hacia toda la comunidad LGBTQ, como por ejemplo dar en adopción o simplemente contraer matrimonio de tipo igualitario. Pero bueno, la noticia no solamente se queda en qué es lo que dice dicha ley, sino que en muy poco tiempo después de que esta ha sido aprobada, se ha decidido archivar. Hola, ¿qué tal? Hoy este día estaremos analizando este caso presentado. Me parece que es importante comprender por qué la ley de la cual hablamos se trata de un contrato social, exponiendo las ideas de estos autores destacables, como lo son Hobbes, Locke y Rousseau. Para iniciar, hablaremos sobre Hobbes. Él consideró que el Estado tiene mayor poder, ya que éste conoce lo que es mejor para el pueblo. Su enfoque se dirige en un contrato social, que es la base del Estado moderno, donde se legitimaba la voluntad social mediante acuerdos. Este instinto condena al humano a un estado perpetuo de guerra o de competición, y aunque dichos ciudadanos deben renunciar a su derecho natural a la violencia, lo hacen para sostener una paz y una sana armonía. Sí, bueno, obviamente los contratos sociales tienen muchas perspectivas y tienen muchas corrientes teóricas muy diferentes. Entonces, aunque John Locke también apoya el contrato social, al igual que Hobbes, pues le da como que una visión completamente distinta, y es por eso que trabaja en sus dos tratados que hablan sobre el gobierno civil, en donde defiende la existencia de un estado originario, que es como él lo llama, y pues él plantea que los seres humanos gozamos de ciertos derechos, lo cual es cierto, pero para él los más importantes pues son la vida, la libertad y la propiedad. Pero él piensa que pues cuando falta un gobierno, como que estos derechos quedan muy desprotegidos, y es por eso que para garantizarlos pues se necesitan como que un soberano que los pueda defender ante cualquier cosa. Entonces como que se comparten estos derechos y se crea este contrato entre ambas partes. Y en caso de que el contrato pues no sea cumplido como debe de ser, sobre todo por parte del soberano, que es el que tiene el mayor poder, el pueblo tiene todo el derecho de poder revocarlo. Entonces se trata básicamente de un intercambio, es más que nada un acuerdo entre ambas partes, y pues el poder no es algo indiscutible como tal, sino que más bien es controlado por los dos. Y es por lo mismo que se elimina por completo el uso de la fuerza para que se conserve la libertad total de las personas que conforman este contrato. Y al igual que Locke, creo que Rousseau es otro autor que comparte mucho estas ideas, pero pues no sé qué opinan mis compañeras al respecto sobre esta similitud que comparten ambos autores. Sí, claro. Bueno, como ya mencionaste, Rousseau y Locke coinciden con ciertos aportes que han dado. Por ejemplo, en este sentido, Rousseau coincide con Locke al decir que solamente un contrato aceptado permite renunciar y transferir a una entidad política el poder necesario para que ésta cumpla con sus fines. Pero bueno, sin embargo, al poner como ejemplo el caso de Guatemala, podemos deducir que entonces el Estado abusó de su autoridad sobre los individuos, ya que al emitir esta ley para la protección de vida y familia, en ella se privaba la libre voluntad de las personas. Por lo tanto, pues mucha gente se negó rotundamente a aceptar dicha ley. Además, al no estar el pueblo debidamente representado por el Estado, pues se da origen a que no haya manera de que el Estado pueda prosperar. Entonces, bueno, yo quisiera saber qué opina mi compañera Paola al respecto.
Bueno, Michelle, como tú bien mencionas, sí existe esta mención de la transferencia de la soberanía a través del contrato en la obra de Rousseau. Y bueno, aunque sí estoy totalmente de acuerdo con que es algo que se repite bastante, también considero que es muy interesante mencionar que Rousseau constantemente asegura que el Estado debe fundarse en un principio moral, que vaya a traducirse en derechos y obligaciones de ambas partes, ya sea tanto del Estado como de los ciudadanos que lo conforman, ¿no? Que vendría a ser el pueblo. Bueno, esto vendría a ser el intercambio que nos mencionaba nuestra compañera Ana, ¿no? Sin embargo, considero que esta idea del principio moral es algo bastante subjetivo y que puede caer en un choque de ideas, dado que pues esta moralidad siempre va a estar como sujeta a quién tiene la autoridad en ese momento. Es decir, para el Estado, la ley que preservaba la vida antes que a otras libertades va a cumplir con una moral que parece correcta para los individuos que están en el Estado en ese preciso momento. Y creo que bien podremos relacionar esto con una idea que se repite también en Hobbes, acerca de que el Estado siempre va a saber lo que hace y que sus acciones van a ser en pro de la protección del pueblo, incluso si el pueblo no lo entiende de tal manera, dado esta idea de la moralidad. Pero bueno, no sé qué más podrían compartirnos mis compañeras acerca de qué papel juega el Estado en esta protección. Sí, claro, como ya vimos, según Luke, la paz es posible cuando el Estado cumple con su papel. ¿Y cuál es este? Pues el Estado debe garantizar la seguridad y los derechos naturales, tal y como mencionó Sofía, que son la vida, la libertad y la propiedad. En este caso se podría decir que Guatemala cumple esto, pues relativamente, ya que supuestamente esta ley está defendiendo la vida, pero al mismo tiempo vulnera la libertad. Además, como sabemos, el poder del Estado deriva del pueblo, lo que se podría interpretar como que su poder es limitado, por lo que no conviene que el Estado y el pueblo se encuentren divididos. Así como tú lo mencionas, bueno, Rousseau también coincide con Locke en esta idea de que la paz se va a garantizar siempre y cuando el Estado y el pueblo pues estén unidos, como ya lo mencionaste. Sin embargo, pues Rousseau utiliza este concepto como voluntad general, que bien vendría a ser una verdad política, si así lo queremos ver, ¿no? Y bueno, si lo relacionamos con el caso de Guatemala, que es lo que nos interesa en este capítulo, seguramente Rousseau no diría que la ley fue archivada producto de que la mayoría protestó, dado que si bien él sí consideraba el proceso democrático como algo importante, también creía que esta verdad política de la que hablamos podría estar dentro de la minoría. No precisamente la mayoría siempre iba a tener la razón o iba a poseer esa verdad. Entonces, considero que lo que Rousseau diría al analizar este caso sería de que el hecho de que se limitaran las libertades de expresión y de conciencia en la ley de la que estamos hablando, pues hace referencia al uso de una fuerza que, si bien no es militar, es igual de peligrosa. Y es un concepto en el que Rousseau siempre estuvo en desacuerdo. Hay que decir que para Hobbes la cosa fue más sencilla, pero también un poco más contradictoria. ¿Por qué? Porque para el Estado solo es fuerza, poder y obligación. Esto quiere decir que surge para garantizar la vida del hombre, que no se puede garantizar en el estado de la naturaleza, antes de que éste mismo aparezca. Así podemos decir que de esta forma se garantiza la paz y la seguridad a todos los derechos naturales, ejerciendo temor y solo así conservar una vida llevadera. Considero que es necesario dar nuestro punto de vista. En mi caso particular, pues yo digo que Guatemala es un claro ejemplo del estado ideal para Hobbes, aunque en esta ocasión es abatido. Pero si hablamos principalmente de lo que el gobierno quería realizar y se encamina en provocar temor al pueblo, chance y las leyes se aplicaban, aunque la verdad lo dudo. Si bien sabemos que hoy en día el pueblo es un factor en la toma de decisiones del Estado, obvio no se realizarían. La mayoría del pueblo debatió, se crearon especulaciones de que el Estado era un fascista y un medieval. Obviamente era muy claro, los derechos eran violados, obligando a que todo fuera archivado y erradicado, y así todo quedaría como un chiste de mal gusto. Además, me gustaría agregar principalmente que la forma de gobierno idónea para Hobbes
Si bien en algunos casos puede servir, en otras impulsa a levantarse contra el mismo Estado, aunque en el caso de Guatemala no fue el claro ejemplo porque no existió ninguna rebelión armada, pero sí existieron protestas y respuestas por parte del pueblo, sin tomar en cuenta al Estado, obviamente. Pues en este caso, y retomando nuevamente a Luke, al estar al favor de los derechos y entre ellos la vida, el Congreso había decidido aprobar esta ley y penar más aún a la mujer que impidiera ese derecho, tal y como mencionó Vanessa al inicio. Y también con la aprobación de la ley de la familia se buscaba seguir con ese estamento social del matrimonio, ya que se consideraba que el matrimonio debe llevarse a cabo con dos humanos, un hombre y una mujer. Sin embargo, claramente, las decisiones del Estado no tomaban en cuenta la participación pues del pueblo. Por el contrario, reprimían los derechos tales como la libertad, y con ello pues llegó la ola de críticas y opiniones opuestas, como tú mencionaste. Sí, bueno, pues a mí me gustaría hacer énfasis recordando un poco acerca del estado natural de los individuos, y es que para Rousseau, él hacía mención de que el hombre es bueno, justo y mantiene el orden por naturaleza, pero es corrompido por la sociedad. Entonces, sin embargo, también se establece que el estado natural, el hombre está ajeno a las ideas sobre moralidad, pues este solo conoce su persona y no intuye su bienestar frente a los demás. Pero pues no obstante, el hombre en su estado natural tiene dos principios que motivan su acción como individuo moral, como lo es el amor de sí mismo y la piedad. Entonces considero que no todos los pobladores de Guatemala estuvieron de acuerdo, por lo que podemos decir que los que estuvieron en contra de la ley fue por interés propio y quizá por los mismos individuos. Bueno, las opiniones de mis compañeros me parecen bastante acertadas, y pues a mí en lo personal creo que esta situación me recuerda bastante a la teoría ética que planteaba Locke, que decía que pues la moral solo podía ser apreciada cuando era racional y útil para la conservación de la sociedad. Entonces, en el caso de Guatemala, pues yo creo que queda muy claro que la ley no fue impulsada bajo este concepto moral de Locke, ya que pues careció de motivos o de argumentos objetivos, como le quieran decir, y su utilidad social pues fue muy limitada y muy cuestionada por el mismo pueblo, y es por eso mismo que se originó pues todo este inconformismo respecto a dicha ley, y el Congreso la tuvo que archivar al final de cuentas. Pero pues por otro lado, las acciones que tomó el pueblo de Guatemala yo creo que fueron muy fundamentadas en otro derecho que igual defendía mucho Locke, que era el derecho a defender los derechos, y pues en lo personal pues concuerdo mucho con esta idea de la moralidad de Locke, porque considero que el fundamento de la actividad moral siempre va a ser como que esta tendencia a buscar el bienestar común. Y para último hilar como esto que han dicho, a mí personalmente me gustaría comentar que yo sí considero que este caso pues es un buen ejemplo de cómo es común que se manejen las relaciones entre lo que dicta el Estado y lo que va a aceptar el pueblo. Claramente pues la ley ya archivada violaba muchos de los derechos que yo sí considero básicos y que de hecho habíamos mencionado, y bueno, sobre todo uno de los más importantes que los autores estaban de acuerdo casi todos, ¿no? Que es la libertad. Curiosamente, esta ley pretendía salvaguardar el derecho a la vida mientras arrebataba las libertades de muchos ciudadanos, ciudadanas y ciudadanes. Y bueno, ¿cuál ha sido la suerte? Que el pueblo hizo uso de su voz y finalmente esta ley es cosa del pasado, que es algo que mencionaba Ana, ¿no? El derecho a reclamar nuestros derechos. Pero bueno, analizar el caso es una buena oportunidad para preguntarnos si es realmente posible que un Estado se fundamente en un principio moral, siempre subjetivo claramente, como lo decía Rousseau, o que cumpla con las tres garantías humanas de forma íntegra y pura, sin contraponer una sobre la otra. En mi opinión, yo creo que siempre va a ser cuestión de prioridades, porque bueno, el Estado debe priorizar siempre una garantía sobre la otra, incluso si lo hace implícitamente hablando. Pues de esa forma creo que es como se puede llegar a un relativo equilibrio que va a mantener al poder donde se encuentra. Sí, bueno, en este caso también afecta mucho el cómo está catalogado este país, pues políticamente hablando, Guatemala es una república democrática representativa. ¿Qué quiere decir esto?
Pues básicamente en este tipo de democracia el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él como tal, sino que los ejercen los representantes que fueron elegidos anteriormente por medio del voto, que serían como las personas que forman el Congreso. Sin embargo, ya vimos que el descontento o la disconformidad de las masas puede influir fuertemente en la toma de decisiones de estos representantes, ya que corren el riesgo de la revocación de sus cargos, y es por ello que deciden dejar guardada o archivada esta ley para poder continuar en el poder. Y pues finalmente es importante destacar que en estos casos pudimos observar un poco de las ideas de cada autor reflejadas en cómo se desarrolló esta situación, ¿no? Pues al principio los representantes tomaron una decisión sin tomar en cuenta la opinión popular, y por el contrario aprovecharon que ellos tienen el poder y tomaron la decisión que para ellos era la mejor o la correcta. Y es algo muy claro, muy referente a Hobbes. Y después argumentaron que esta ley está a favor de la conservación de la paz y de la vida, algo que está muy presente en las ideas de Locke. Sin embargo, esto provocó el descontento social al preguntarse qué era lo que podría considerarse moralmente correcto y lo que no, y pues más importante, quién era quien podría considerarlo así, ¿no? Con esto, el pueblo guatemalteco dejó en claro que les gustaría que las leyes expresaran más la voluntad general y que reflejaran un poco más de la soberanía popular, buscando un equilibrio tal como el que Rousseau quería. Y pues bueno, esto sería todo por este capítulo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Si tienen más preguntas o dudas, los pueden dejar en los comentarios. Fue un placer estar con ustedes, sus servidores. Kevin, Él, Ana, Emanuel. Vanessa. Laura. y nosotros fuimos los desmadrugados, tus compañeros de insomnio.